¿Qué tal? Un gusto saludarla. Como siempre, agradecerte por estar aquí en este espacio informativo y despejarnos todas las dudas que quedan en estas, reuniones internacionales que de pronto ocurren y pareciera ser algo que pasaría, pero en realidad son reuniones que dejan mucho fondo, porque ya está en este momento pues la ya tan mencionada Cumbre de las Américas, en la cual pues sabemos no asistió el presidente de México y tampoco fueron invitados los otros países. Así es una cumbre importante considerando que es la segunda vez desde que fueron creadas estas cumbres. Estas cumbres fueron creadas por el presidente Clinton allá por diciembre del 94, cuando convocó a la primera de ellas en Miami en diciembre, y de ahí en adelante se han llevado a cabo junto con estas 9 en distintas. La peculiaridad de esta cumbre de Los Ángeles es que es la segunda que se lleva a cabo en Estados Unidos, y lo destaco porque en América Latina y el Caribe tenemos esta percepción de que América Latina y el Caribe no le importan mucho a Estados Unidos, de que las prioridades de Estados Unidos están en Medio Oriente, o en Ucrania, o en Europa, o en Corea del Norte, o en China, pero no somos prioridad. Y una de las pretensiones de Biden, pues es justo al ser anfitrión en esta cumbre, hacerle ver a América Latina que sí es importante para Estados Unidos. Sin embargo, todas estas ausencias notables, destacando sobre todo la del presidente de México, deslucen o hacen que la cumbre sea bastante deslucida, y para muchos que se encamine a un fracaso, porque vaya, México es la segunda economía de América Latina, es un país tremendamente importante, con una enorme interdependencia estratégica, económica, cultural con Estados Unidos, y la ausencia mexicana, pues claro que se resiente. Claro, y sobre todo que yo creo que más allá del arrepentimiento que pudiera tener, es también por qué están tomando estas decisiones. Sabemos que ya se acercan las elecciones intermedias de Estados Unidos, sabemos que el hecho de invitar a estos países que no consideran democráticos pudiera menguar quizá las aspiraciones de Biden para una posible reelección. Sí, no. Bueno, nosotros no podemos dejar de lado que esta cumbre se está llevando a cabo en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, y que entre los países no invitados de América Latina y el Caribe figuran 3, muy puntualmente los mencionó Biden: Cuba, Venezuela y Honduras, que se han resistido a condenar. En este sentido, la Cumbre de las Américas parecería que busca que la región cierre filas con Estados Unidos contra Rusia, algo que nos resulta muy molesto, considerando que hay un montón de temas en las relaciones interamericanas que nos importa que sean ventilados y que sean resueltos. Por ejemplo, el combate de la delincuencia organizada, la crisis climática, la situación de recuperación post-pandemia, etcétera. Puedo dar una lista muy larga de temas que son importantes en la relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, pero que se ven obviados o hechos a un lado ante la necesidad de Biden de reafirmar la democracia y de reafirmar la lucha contra los regímenes autoritarios y de condenar a Rusia. Entonces, esto tiene 2 lecturas, Elena. Por un lado está el tema de que el año pasado, en diciembre, Biden convocó de hecho a una cumbre mundial sobre la democracia, donde concurrieron 110 países invitados por Estados Unidos. Obviamente, si pensamos que la ONU tiene 193 y a esta cumbre Biden solo invitó a 110, pues sí hubo muchas ausencias, ¿no? Varios latinoamericanos no fueron invitados, Rusia y China no fueron invitados, y bueno, esta insistencia de Biden en la democracia, pues sí tiene esta lectura de que hay que condenar a los regímenes no democráticos, que Biden, por cierto, ha definido como la mayor amenaza a la seguridad del mundo. Pero también esto tiene una lectura interna, como bien comentaba usted, de cara a los comicios de medio término en Estados Unidos que tendrán lugar el próximo mes de noviembre. Y también Biden está pensando en las presidenciales de 2004 en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos después de una ríspida
campaña electoral y de muchos dimes y diretes con Donald Trump. No reconoció la victoria de Biden, pero no solo eso. Donald Trump atentó contra la democracia al convocar a sus huestes, a sus seguidores, a violentar el proceso, a tomar la bueno, no fue la Casa Blanca, fue el Capitolio, todos recordamos estas escenas tan terribles. Sí. Y claro que esto fue un ataque a la democracia de Estados Unidos. Por eso Biden, cuando habla de democracia, sí está hablándole al mundo, pero también le está hablando al electorado dentro de Estados Unidos y les está recordando que la democracia es la vía para solventar toda la gobernanza de este país. Por eso es tan importante tanto esa cumbre del año pasado sobre democracia como la actual cumbre de las Américas. María Cristina, leía también por ahí en este artículo que escribiste, Biden y la crisis de la diplomacia de las cumbres. ¿Cuáles son los temas de interés para América Latina y cuáles son los temas de interés para Estados Unidos? Digo, siempre de alguna manera se había visto como el gran líder de esta región, pero aquí siento que por otro lado puede estar coqueteando China, como tú bien lo plasmas. Claro, siempre ha habido esta falta de compatibilidad de agendas entre América Latina y Estados Unidos. Por ejemplo, cuando se convocó aquella cumbre de diciembre del 94, la primera por parte de Clinton, la prioridad era el libre comercio. Clinton planteó crear el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Y si bien es cierto que para América Latina pues este era un tema importante, también a América Latina le hubiera gustado que se abordaran otras situaciones, otros temas como fenómenos naturales, como por ejemplo violencia, distribución del ingreso, que en América Latina tenemos serios problemas, no de pobreza, quizá en algunos países sí, Haití, Bolivia, pero en general nuestro problema es de distribución del ingreso. Y esos problemas fueron hechos a un lado porque lo que le importaba a Estados Unidos pues, era el ALCA, el Libre Comercio de las Américas. Luego en este siglo lo que más le ha importado a Estados Unidos es la lucha contra el terrorismo y nos obligó a adoptar esta agenda. De hecho nosotros tuvimos que aceptar una conferencia especial para tratar el tema en 2003, que por cierto se llevó a cabo aquí en México, pero lo que sí logramos es más o menos sensibilizar a Estados Unidos de que si bien aceptamos que le importa mucho la lucha contra el terrorismo, a nosotros nos importa luchar contra la delincuencia organizada, claro, contra todos estos criminales que han diezmado a nuestras sociedades. También nos interesa la ciberseguridad, donde estamos realmente muy mal. Nos interesa el tema ambiental, bueno, estoy pensando en Brasil, pero estoy pensando en toda la región. México es megadiverso, Colombia también, y tenemos muchos atentados contra el medio ambiente en términos de depredación de recursos naturales, de pérdida de biodiversidad, de fenómenos naturales que cada año hacen estragos en nuestros países. Estos son solo ejemplos de temas que nos importan y que no necesariamente Estados Unidos ve. Y actualmente, pues como le comentaba, Estados Unidos va más en una coalición anti-Rusia que en los temas que nos importan. Entonces siempre hay estos desencuentros. La realidad es que es muy frustrante sentarse con Estados Unidos para escuchar lo que le importa, mientras él no escucha lo que nos importa. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿crees que este tipo de errores democráticos, como el no invitar a todos los países de América Latina o el simple hecho de que esto provocara que no fuera el representante de México, uno de los países más importantes económicamente en esta región, es un error? Bueno, lo que pasa es que estamos en una región muy fragmentada. No sé, la OEA, que sería el organismo interamericano más plural, no incluye a Cuba. Cuba, de hecho, cuando Obama fue presidente, fue reintegrarse a la OEA y Cuba dijo, no me interesa. Entonces, lo menciono porque no hemos logrado articular mecanismos que incluyan a todos. Yo creo que esa es la inclusión, como vamos a poder, a través del diálogo, resolver los problemas que tenemos. Si vamos a priori a excluir a países que porque ideológicamente no tenemos simpatías o nos parece que son un atentado contra la democracia, creo que eso no funciona, ¿no? Pienso en Venezuela, se le ha sancionado a Cuba. ¿Cuántas décadas no ha sancionado Estados Unidos a Cuba? ¿Y qué ha logrado? No ha logrado nada. El régimen cubano sigue ahí y de hecho el régimen cubano se ha fortalecido porque le puede echar la culpa de los problemas de Cuba a Estados Unidos y a su embargo.
Entonces, la realidad es que necesitamos mecanismos más incluyentes. Esto de hacer cumbres y excluir me parece un error garrafal, pero se entiende que Biden está más a los comicios internamente, a los comicios de medio término del próximo mes de noviembre, y se entiende también que si hubiese invitado a Venezuela, Nicaragua y Cuba, se habría echado encima a los cubanos de Miami y a otros sectores de la población estadounidense que consideran que los regímenes que no son democráticos, y como se quiera definir esto, pues no deben tener una interrelación con Estados Unidos. Entonces Biden trató de complacer a estos sectores que no quieren tratos con Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero al final quedó mal con Dios y con el diablo. Sí, totalmente. María Cristina Rosas, internacionalista y escritora, como siempre te agradezco que nos hayas orientado en estos temas. Gracias, un gusto como siempre estar con ustedes. Gracias, buen día.